con la Cintiq en Corferias. Y pues bueno, también durante el fin de semana, pues yo voy a estar mañana con una Cintiq trabajando allá por la mañana para que se echen una pasada por SOFA, que la universidad, pues nuestra facultad va a tener su stand propio allá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y gratis, profe? Para estudiantes descuento. Pues puede ser, toca que hablen allá. Sí, yo creo que con el carnet de estudiante ingresan gratis, creo, como el año pasado que fue. Sí, o si no le hacen descuento. Tal vez sí. Bueno, ¿ya estamos todos? Falta gente. Falta gente. Bueno, si entran, pues los dejan entrar. Bueno, entonces empecemos. Bueno, voy a comenzar con un tema. Estos temas son generales porque no a todo el mundo, digamos que no tiene que ver con todos los escenarios que estábamos trabajando, pero igual es importante que lo conozcan. Me voy a referir primero a lo que tiene que ver con el pelaje corto, el pelo corto y mediano, que nos puede servir a nosotros para trabajar pasto, trigales o pieles de animales de pelaje corto, ¿sí? Es bastante realista. Entonces para eso voy a trabajar en polígonos y voy a trabajar con un plane que solamente tiene 2 dimensiones. No me preocupa por ahora digamos que las subdivisiones, a menos de que realmente nosotros tengamos un terreno que sea rocoso o que tenga un relieve, ¿no? ¿Sí? Incluso podríamos hablar de eso. ¿Qué pasa si tuviéramos un terreno rocoso? Y me refiero a algo que habíamos visto antes, pero que de pronto no habíamos pensado o no recordábamos. Es el Sculpt Geometry Tool. Voy a referirme a eso nuevamente, porque hay muchos que tienen escenarios que tienen una geografía, ¿cierto? De pronto están trabajando en un desierto, entonces hay ciertas montañas, o están trabajando en la luna que está lleno de cráteres, en fin. Entonces por aquí en Mesh, cambió en 2015, Sculpt Geometry Tool, ¿dónde me la dejaron? De acá, miremoslas en herramientas avanzadas. No la había mirado en 2015, la verdad. Véala acá. Y vamos aquí. Está en herramientas avanzadas como todo lo de 2015. Entonces le decimos Shift sostenido, clic derecho sostenido. Y la vamos a encontrar por aquí, al lado de Multicut, Insert Edge Loop Tool, Cut Faces Tool. Bueno, ya me estoy acostumbrando a que estén en el menú avanzado. Ya sé que todas esas herramientas van a estar allí. Entonces voy a ir a los settings, por acá. Y voy a tener una herramienta muy similar a lo que yo tengo en Moodbox para pintar. Esta parte es muy parecida a Moodbox. Entonces le voy a decir B larga, sostenida, y obtengo esto, que es lo mismo que nosotros trabajamos en el radio de brush en Moodbox, tal cual. Esto tiene que estar bastante segmentado para yo poder hacer una geografía. Y por aquí voy a tener diferentes pinceles, un pincel suavizado, uno semisuavizado y otro sólido. Voy a utilizar este semisuavizado. Tengo otro que es cuadrado, que no me serviría para esta, digamos, geografía. Y aquí tengo 2 operaciones que voy a resaltar, que son push y pull. Push vendría siendo empujar para hacer como hundimientos, y pull, jalar para hacer relieves. Entonces digamos que voy a jalar. Y la fuerza con la que yo jalo, normalmente también sería con M, igual que en Moodbox, con M sostenido también le doy una fuerza, y yo empezaría a hacer esto. ¿Cierto? Si quiero menos, pues bajo un poquitico la flecha, y voy a tener una flecha que me va a decir qué tan fuerte es, y qué tan pequeño quiero que sea también el brush. Esto también depende de la resolución gráfica que yo tenga, ¿no? Y voy a obtener algo muy similar a lo que sucede en Moodbox. Ahora, si lo que yo quiero es pronunciar esto, si de pronto esto va a tener un mar, ¿cierto? De pronto estoy hablando de que en esos hundimientos hay mar, entonces podría pronunciarlo más con el pull y llevarlo hacia abajo, ¿cierto? Y sobre esto es que vamos a trabajar el pelo. Sí, hice el paréntesis ahí para recordar el Sculpt Geometry Tool dentro de Maya,
2015. Cerremos por la puerta. Bien, para trabajar entonces pelo corto y mediano, me voy a ir aquí a FUR. Y en FUR voy a tener varios presets, varios ejemplos que yo puedo empezar a editar según lo que yo esté haciendo. Entonces, para hacer pasto, precisamente tengo uno aquí que es de pasto, que yo puedo empezar a editar. Entonces le digo, haz pasto, y para poder verlo, tengo que tener habilitado el High Quality Viewport, el Legacy High Quality Viewport, que es el de alta calidad, para poder verlo. Este pasto en el visor, digamos que no se va a ver muy real, pero realmente este pasto es muy realista en el render. Es el tipo de FUR que ustedes ven en las películas. Entonces yo a esto tendría que decirle primero que renderice en Mental Ray y que tenga una calidad un tanto más alta. Esto llega hasta 2 en calidad, entonces yo le voy a agregar, pero la vez pasada le agregué mucho y se bloqueó, voy a ponerle un 0,4, ¿sí? Y le voy a poner un 720 por 1200, que es el mismo HD pero en una escala más bajita, 1280 por 720. Entonces miremos cómo se vería ese FUR. Bueno, también sobra decir que está bastante pesado, ¿no? Que es algo que es bastante pesado. Entonces esa sería la primera capa que yo voy a hacer y de ahí voy a empezar a aumentarle realismo. Número 1, tendría ciertos pedazos que están calvos ahí, que yo tendría que mapear, que tendría que poner un mapa que tuviera esos colores. Ahí hay 2 colores que vamos a ver dentro de los settings del FUR. Hay un color de la base y un color de la parte de arriba, de la punta, que es más... Digamos, él me aplica, en este caso, el pasto a lo que yo tenga seleccionado. Exacto, a todo lo que yo tenga seleccionado. Si tienes una esfera, queda una esfera de pelos. De pelos. Sí. Y yo no puedo decir, digamos, qué cantidad, digamos, si quiero mucho, quiero Ya poco. voy para allá. Ah. Ya voy para allá. Entonces, ¿qué sucede? Aquí está eso. Yo selecciono el pasto. Una cosa es el objeto y otra cosa es el pasto. Así esté, digamos, montado encima. Son 2 cosas diferentes, son 2 elementos diferentes. Los settings los vas a encontrar aquí en el Attribute Editor, aquí donde dice pasto, grass. Entonces, lo primero que encuentras es lo que me estabas preguntando, la densidad del pasto. Esta densidad comienza con 10.000, así como lo estás viendo. Entonces, dependiendo de cómo tú estás trabajando, tenemos obviamente que editarlo, ¿cierto? Si yo tuviese, por ejemplo, no sé, estoy hablando que esto es un edificio que modelamos, pues ese pasto es gigantesco, ¿no? A menos de que sea The Walking Dead, donde no puedan el pasto y está muy... ya la naturaleza ha dominado las estructuras humanas, pues no me serviría, tendría yo que empezar a editarlo. Entonces lo primero sería la cantidad del pasto. Esta cantidad no la vas a ver aquí en previsualización en el visor, sino en el render. Empieza con 10.000, yo le puedo agregar por ejemplo 30.000 y le digo render, y hasta que hago render me doy cuenta de cómo subió. Desde luego cada vez es más pesado, fíjate que hay más conteo de pasto. Y yo diría que ese pasto, así sin variarlo mucho, ya se está pareciendo bastante al real. Ya es casi real. Bueno, seguimos variando, porque aquí hay muchísimas cosas para tener en cuenta. Todos estos aspectos, vamos a mirar algunos importantes. Bueno, por aquí yo tengo el tamaño y la resolución. Esto es bastante pesado, 256 por 256. Esto yo les diría que no lo cambien, a menos de que tengan un computador bastante fuerte con 4 o 6 procesadores, porque le exige muchísimo a la tarjeta. Esta es la resolución del pasto. Por aquí yo voy a tener 2 colores bases. Estos colores que hay acá se refieren al ambiente que incide dentro del pasto. O sea, estos colores van a incidir es más que todo cuando veamos iluminación. Estos de acá, que es el ambient color, en la parte de abajo, en la parte de arriba, y el color especular. Pero el que incide directamente en el color del pasto sería estos 2, el color de la base y el color de la punta. Entonces yo podría decirle, por ejemplo, que esto fuera, no sé, un morado, para que no fuera pasto, sino, no sé, otra cosa. Y esto quedaría muy parecido
al El pelo de de Mostri. Sullivan. Este es el pelo de Sullivan. Sí, ¿Sí? Los que se acuerdan de Sullivan, ese es el pelo de Sullivan. sí. Profe, Morado y azul. profe, para mezclarlo con dos texturas, digamos, roca y pasto, Desde ahí tocaría... lo puedo hacer acá. Pero obviamente eso implica más peso todavía, ¿no? ¿Y O sea, cómo ya, sería, ya no profe? usaría un color, sino me traería una textura. Ah, una textura. O sea que si no tiene como textura como se llama el personaje, o sea, solamente es con el personaje. O sea, el Pixar, el monstruo así. Este es, el, digamos, como el efecto de pelo. O sea, ¿Cierto? pero ¿se editaría por o ya vendría directamente con el? Esto es algo que yo le agrego una superficie tridimensional. Ah. O sea, yo esto se lo podría agregar a un personaje completo como es Sullivan, O sea, ¿cierto? sí, o sea, Pero tendría un peso brutal, porque significaría que le tengo que poner pelo a todo, a los brazos, a la cabeza, o sea, cogería mi personaje y le pongo pelo. Lo que recuerdo es que solamente usa este parte del personaje, solamente ese efecto para. Sí, claro. Nada más. Hay otros que tienen, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Final Fantasy, que tienen solamente pelo en la cola, como un león, que tiene pelo en la cola y después pelo en la melena, en ciertas partes. Entonces usted necesita objetos que tengan la forma que va a tener el pelo y usarlos como si fuera un peluquín. Si yo, por ejemplo, fuera a hacer un punk, entonces le pondría, claro que eso lo vamos a ver por otro lado. Pero no pasé con el que usted dijo que era con el. Sí, ese lo tengo aquí, ese va por otro lado, ¿sí? Pero a lo que me refiero es que ustedes con esto también pueden trabajar por partes. Y eso lo solucionan ustedes. O sea, en este momento ustedes son libres de tomar las decisiones que quieran. Cómo resuelvo una cosa o cómo resuelvo otra con las herramientas que ya tenemos es decisión de ustedes. Bueno, sigo. Por aquí está otra cosa que es importante, que es el largo. Pero este largo, pues solamente me va a servir para cosas cortas o medianas. Si estoy diciendo que esto es un edificio, entonces desde luego yo tendría que podar el pasto bastante, decrecer, para que sea algo decente, ¿cierto? Algo por aquí. O si estoy hablando de que está demasiado invadido por el pasto, pues podría subir, pero hasta allí llegaría. Por eso es que este pasto me sirve solamente para cosas cortas y medianas. Por ejemplo, podría ser un trigal, ¿cierto? Los que están trabajando con maíz en trigales, por ejemplo, los que están trabajando cosas chichas, que el maíz es bien importante. Entonces en el maíz nosotros encontraríamos un color como ocre abajo y amarillo en la punta, así como ocre naranja y como amarillo. Ya si queremos que esto brille mucho, estilo como si fuese 2D, sí, algo un poco más dramático, más mágico. Bueno, fíjense que aquí solamente tengo un plane y un box y estoy haciendo un render que no es Full HD y fíjense todo lo que se demora el render. Tendríamos que tener en cuenta que si mi render va a tener este efecto, pues debemos tener objetos que están texturizados, iluminación, personaje que está texturizado y que más adelante va a tener un rig con huesos, que de pronto tiene un fondo, bueno, sombras, etc. Entonces va a ser muy pesado. Ahí toca ir a 888. Puede ser, sí. Puede ser que vayan a donde William y le pidan un render. Si está muy bien hecho, él tal vez no les cobre tanto. Por aquí tengo la calvicie, baldness. Entonces la calvicie, qué tan calvo quiero que sea ese terreno, más o menos, dependiendo. Esto es random, es al azar. Y esto implicaría que hay pedazos, hay bastantes pedazos que no tendrían texturización, entonces yo tendría que aportarle una textura a esto para que se parezca al fur. Sí, una textura del piso de la tierra. Pero tener esos pedazos calvos es importante porque es mucho más natural. Así es como ustedes realmente ven los trigales o ven el pasto, con esos pedazos calvos. Ahí yo podría aprovechar para poner piedras o elementos secundarios para que tuviera más naturalidad. Profesor Calvo, ¿se le puede poner una textura como de piedras? Sí. Claro, ahí podemos traer una textura desde el objeto, porque yo tengo aquí el pasto y aquí tengo mi objeto. O sea, al objeto yo le puse el pasto, pero son dos texturizaciones aparte. Ah, A esto entendí. yo lo manejo aparte.
esta parte. Y esto yo lo manejo por O sea, otro lado. digamos, si fuera piedra se mandaría. Bueno, por aquí tengo grado de inclinación también. Ah, perfecto. Tengo grados de inclinación. Tengo una inclinación hacia sí mismo también. Va a ser un crop cycle. Sí, algo que es un poco más recto. Diferentes tipos de rotaciones. Esto es una rotación. Me salto, esta opacidad es para que sea un poco más translúcido. Esto ya depende de otro tipo de texturas. Ya no estaría hablando de pasto, sino le voy a poner opacidad. Estaría hablando de pronto algo como Unas algas. exacto, lo que hay debajo del mar, como algas. Entonces, para eso estaría esto de base width y tip width, que se refiere al ancho de la base, que está puesto todo, porque obviamente en el pasto la base debe ser más grande. Y tip width está muy delgadita, que es la parte de arriba, o sea, está puntudo. Pero si yo ya quisiera hacer como en las algas, por ejemplo, entonces yo podría hacer que la parte de arriba fuese también gruesa, para que fueran como tentáculos, por decirlo así, y pongámosle un color como de las algas, que es hacia el verde y morado. Algo como así, y se vería muy parecido. Bueno, aquí tendría que darle un poquitico más de largo, y esto se vería así. Fíjense que se va a ver más grueso, como si estuviera debajo del mar. Sí, ahí tendría que agregarle la parte del agua, cómo se ve el agua. Si de pronto alguno de ustedes está trabajando en ese mundo submarino, podría servirle esto por pedazos, como algas. Fíjense cómo se ve, ¿no? Grueso. Eso, digamos, también sirve como para hacer de esos tapetes peluditos. Claro. Claro, por ejemplo, si es un cazador, estamos hablando de un cazador, yo podría unir dos temas. Ahorita vamos a ver la simulación de ropa, entonces tendría yo que hacer colgar la ropa, colgar la piel de un oso, y a la piel agregarle fur. Entonces tendría las dos en una. Tendría la simulación de ropa y el fur sobre ella. Esto también pues sería pesadito, pero se vería bastante bien. Fur, por acá. Fur. Entonces usted selecciona el objeto y le dice fur y mira cuál de estos le sirve. El que estamos usando es este, pero igual yo puedo salir de cualquiera de estos y llegar a otra cosa. Estoy editando los valores de eso. Profe, pero digamos, eso lo que hace es envolver todo el objeto. Sí. O sea, digamos, si yo quiero hacer el cabello de un personaje, lo que es, les digo meter toda la cara del personaje llenaría de pelos. Bueno, nuevamente las que llegaron tarde. Estamos hablando de pelaje corto, pelo corto y pelo mediano, que puede ser utilizado para pelo si le sirve a mi personaje. Como les digo, ustedes ya son libres de cómo hacer sus decisiones. Sí, así como va a suceder apenas salgan ahorita o pronto, ya el otro año ustedes van a estar en esas, o hay algunos que ya están en esas. Entonces ustedes solucionan, sí, este me sirve porque mi personaje tiene el pelo cortico y el pelo exacto, el chosu, entonces me sirve. Pero si mi personaje es un personaje que tiene el pelo largo, ya no voy a trabajar con esto, sino con algo que vamos a ver ahorita. Bueno, entonces sigo. Bueno, voy a seguir variando esto. Voy a bajar el baldness, perdón, el largo. Voy a aumentar el baldness, o sea que no se vea tan calvo. Y vamos a trabajar con un rubio. Vamos a trabajar con un rubio para trabajar algo interesante. Fíjense lo que pasa aquí. Creo que aquí en el curso no hay nadie que esté trabajando personajes microscópicos, ¿sí? Como una pulga o algo más chiquitico todavía. Pero si yo me bajo por aquí y voy a este valor que se llama clamping, que está en 0, él empieza a agruparme, ¿sí? En pequeños grupos, y realmente así nace el cabello. O sea, un vello se ve más o menos así, un cabello, como agrupado. Aquí tengo también la frecuencia de esos grupos, cómo se van a ver esos grupos, algo así. Y fíjense en este render, cuando yo me acerco microscópicamente al cabello se ve muy parecido a esto, entonces perfectamente podría estar un personaje pulga por ahí metido, como agrupado. Bueno, tengo que bajarle el tip porque está muy grueso, lo dejé como las algas.
Se parece a como cuando hacen los microscopios y miran los Exacto, ácaros. exactamente, esa es la idea. Entonces, a esto le tendría que decir por acá, Un brillo. no, es width, deep width, acá. Esto es el ancho de la punta. Aquí es muy importante el inglés, muchachos, porque aquí no hay ninguna referencia gráfica y la gente que se aprende, no, voy al palito y después al chulito y al perrito, aquí no, porque esto es un montón de valores que están en inglés y si no entendemos qué es, pues nos toca ponernos toda la tarde a mirar qué era. Entonces, ya le bajé al ancho de la punta, deep width. Ahí debería verse más parecido, exactamente. Y bueno, también está muy fuerte el brillo. Pero tengo como esos cúmulos de pelo y ahí perfectamente podría estar un ácaro, una pulga a nivel microscópico. Sería una estética muy particular. Estaría trabajando una ilustración por allá de un personaje que no lo vemos a simple vista, que creo que nunca me lo han hecho. Sí, si mal no recuerdo, no he visto aquí en clase. Allá afuera ustedes encuentran películas así. ¿Cómo se llamaba? El del elefantico ese, el mundo de los... Horton. De Horton. Ese. El mundo de los gigantes. Sí, que estaba como en una florecita y ahí había un mundo y que solamente el elefante lo podía ver. Sí, personajes que habitan en un mundo microscópico. Bueno, como siempre, la resolución de los objetos, en este caso de los cabellos, va a depender de la cantidad de segmentos. Entonces nosotros podríamos aumentar toda la cantidad. Fíjense que ahí se empiezan a mover, se empiezan a ver más curvos para que se vean más reales. Llega hasta 20 segmentos. Esto haría que se vean más reales, pero desde luego es mucho más pesado el render. ¿Listo? Esto es bastante sencillo. Hay que tener pues algunos valores en cuenta, en consideración para ver qué es lo que necesito, pero es muy fácil trabajarlo. Ustedes solamente tienen que poner esto aquí en Mental Ray y aumentarle algo la calidad. Esto siempre lo encontramos como en 0.2, entonces yo lo llevo un poquito más, menos de 1 porque esto sigue siendo pesado y ahí le haría el render. ¿Listo? Bueno, esto en el caso de cabello corto y mediano. Vamos primero a hablar, para hablar del cabello largo, porque un tema depende del otro, vamos a hablar primero de la simulación de ropa, que con algunos vimos en volumetría el mundo Jabo de 3D Max, con la mayoría de ustedes, y en el mundo Jabo es el mundo de los videojuegos, donde las cosas en los videojuegos se leen entre sí, o sea, no se traspasan, pues me refiero a los videojuegos modernos, donde, por ejemplo, en El Príncipe de Persia, que camina por las paredes, hay cortinas, entonces él no las atraviesa, sino que se mueven, ¿cierto? Cada vez que pasa el personaje interactúa. Entonces aquí funciona igual con Enclot, ese es como el mundo de los videojuegos, donde se leen las cosas con características físicas de peso, masa. Entonces voy a agregar aquí un piso, y para trabajar este mundo yo necesito tener suficientes subdivisiones, necesito tener bastantes subdivisiones porque realmente los objetos van a leerse con el sistema alámbrico, o sea, se van a leer así. Y si yo no tengo subdivisiones, pues va a seguir hacia el vacío. Entonces necesitaría ir al channel box y aumentarle unas subdivisiones considerables, no tanto como un relieve, pero sí podría aumentar algunas, más o menos así podría funcionarme. Listo. Y digamos que acá hay una mesa que ustedes ya han considerado que va a tener un mantel y pues va a ser bastante realista porque la idea es que se hagan todas las arrugas que genera el mantel. Entonces haríamos, primero cambiaríamos el tamaño. Listo. Y por supuesto las subdivisiones, tiene que tener subdivisiones. Muchas gracias. Digamos que las suficientes como para que haya detalle, tampoco tiene que estar repleto de subdivisiones. En un objeto que ya estuviese texturizado, tendríamos que agregarle Mesh Smooth, ¿cierto? Porque yo no puedo devolverme por aquí a agregarle segmentos a esto. Tendría que decirle Mesh Smooth para que me agregue más segmentos sin deformar la malla.
Bueno, vamos a agregarle a esto nombres. Aunque nosotros vamos a trabajar con un par de objetos dentro de ese mundo virtual, pues es importante que ustedes se acostumbren a trabajar con nombres. Entonces este será el piso, esta es la mesa, y después tendremos el mantel. Entonces todo lo que funciona como cloth, lo que se va a comportar como ropa, debe ser completamente plano, que es exactamente igual como sucede en 3D Max y en todos los software 3D. Desde luego también esto debe tener subdivisiones. Entonces aquí yo solamente tengo X y Y, width y height, ancho y largo. Y esto previamente debe estar texturizado, ¿no? Yo aquí les voy a poner colores, simplemente a esto le digo cloth mantel. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos 3 objetos nomás, pero imagínense en un videojuego donde no son 3 cosas, sino 1000 cosas en escena. Entonces imagínense a un ingeniero, esfera 1, esfera 2, esfera 4, ¿cuál era la cabeza? Ni idea. Entonces todo tiene que estar con un nombre para saber qué es. Entonces aquí le decimos asignar nuevo material, le voy a poner simplemente colores para diferenciarlos. A todo le asignamos un nuevo material, digamos que este sea un poco más opaco. Este ni se va a ver, ¿cierto? Porque va a ser tapado. Entonces a este le agregamos un material con contraste. Le voy a decir que sea opaco, Lambert, y que sea un color rojo. ¿Listo? Y aquí es donde viene lo interesante. Tenemos los 3 objetos, donde les agregamos las características. Nos vamos a un menú que no habíamos ido, que se llama EnDynamics. EnDynamics, no me lo confundan con Dynamics, que Dynamics se refiere a sistemas, son partículas. EnDynamics se refiere a ropa y a todo lo que se comporta como colisiones. Entonces por aquí donde dice EnMesh, por aquí está el EnHair, que este no lo vamos a tocar porque no lo procesarían estos computadores. ¿Eso es para talento de cabello? Eso es cabello real. Ese es el cabello con el que trabajan las películas como tal. El cabello que nosotros vamos a usar aquí se va a parecer, va a tener una apariencia muy parecida a esto, va a ser muy parecido a este EnHair, pero no va a tener, digamos, que el movimiento que tiene el EnHair. A nosotros no nos importa porque nosotros estamos trabajando ilustración. ¿Sí? Bueno, entonces en EnMesh, aquí es donde yo defino quién es quién. Entonces le voy a decir, esto que es el piso va a ser un colisionador pasivo, o sea, sobre él no va a dejar que lo traspasen y se va a estar ahí quietecito. Entonces le digo colisionador pasivo. La mesa también va a ser un colisionador pasivo. Fíjense que él ya me apaga el movimiento, él no me deja moverlos ahora. Y este de acá, ¿qué es? Es ropa. Create en cloth, el que está bajito. Esto va a ser ropa. Todos los objetos con los que va a colisionar la ropa se llaman colisionadores pasivos. ¿Listo? Entonces, aquí voy a trabajar con la animación. Aquí yo tengo mi barra de animación. Voy a aumentarle tiempo por acá. Aunque a mí no me interesa el movimiento, lo que yo estoy haciendo es dejando caer ese mantel, y para eso no pueden estar colisionados estos dos, sino tiene que haber un espacio entre ellos para que caiga. Yo dejo caer la ropa y en algún punto simplemente voy a parar la animación, y a eso es a lo que le voy a tomar la foto para mi ilustración. Entonces dejémosle tiempo para que caiga, digámosle 300 acá, y aquí tengo mi controlador de tiempo. Entonces le voy a decir play para que empiece a caer y él va a tomar todas las arrugas. Bueno, aquí se cae, y el que tenga vértigo, pues esto no vuelve a caer nunca porque allá no hay otro colisionado. Entonces el que tiene vértigo, eso jamás cae. ¿Sí? Bueno, sigue derecho hasta el infinito. Ahí vuelve. Mambo. Lo siento. Bueno, entonces para que no ocurra eso para los que tienen vértigo, entonces para que no se caiga, hagámoslo con otro objeto, sí, porque él toma la forma de todos los objetos. Hagámoslo con un
una esfera estilo Palantir de Mago. Y algo un poco más grande. Mientras más resolución tenga esto, eso es un plano. Todo lo CLOT debe ser plano. Yo no puedo ponerle una simulación de ropa a la esfera. Sí, se vería algo desinflada, ¿cierto? Como si se desinflara un balón, incluso me serviría para eso, pero es demasiado pesado si tengo más cosas en escena. Entonces debemos trabajar siempre con esto plano. Ya cuando está hecha la simulación, sí podría yo hacerle una extrusión para que se viera un Una cobija o algo así. Exacto. Entonces a esto tenía un Lambert que es con una azul. Bueno, este no se ve. Lo que quería hacer era darle más resolución. Voy a ponerle más subdivisiones. Eso ayuda para que se vean más arrugas. Para que haya más arrugas. Y Exactamente. eso no come mucho. Por supuesto que sí. Entonces ahí es donde ustedes empiezan a equilibrar cosas. El cliente dice, no, yo necesito que se vean todas las arrugas porque es que es una cosa griega y entonces necesito que se vean todas las arrugas. Entonces tienen que trabajar la mayoría del detalle por este lado y quitar otros detalles por otro lado. Depende de lo que ustedes estén haciendo. Entonces por aquí le digo a esto en Mesh, esto es en CLOT, esto es Create Passive Collider. Create Passive Collider Play. Fíjense que toma más arrugas, mucho más detallado, y desde luego el piso. Entonces yo lo paro acá Ahí está el render. y ahí está mi render. ¿Listo? Por aquí en Solver se llama Initial State, estado inicial. Cuando yo ya estoy seguro de lo que quiero, le puedo decir, ya no me ponga una animación desde cero, quiero que desde ahí, set from current, significaría, eso se va a quedar ahí quieto y desde ahí quiero que sea mi animación, o sea, ya no se devuelve. Entonces le digo set from current desde Ensolver. Error maya. ¿Qué me dijo? Este, perdón, no lo seleccioné. Initial state, no, porque me quedaría el initial state desde ahí. Tengo que hacer otra vez el. Ahí. Listo. Y ahora sí le digo Ensolver Initial State Set from Current. Ahora sí. Y cuando él se devuelve, ya queda desde cero ahí. Pero él seguiría haciendo una animación si yo quisiera. O sea, yo Quita la bola. ahí. Pero él empezaría desde ahí. ¿Cierto? Se vería así. La texturización de esto debería ser antes de la simulación. Tiene que estar antes de la simulación. Si eso es una seda egipcia, es una seda como sea, tenemos que texturizarlo antes y después sí hacer la simulación, porque yo a esto no le puedo hacer una texturización bien hecha porque tiene demasiados detalles y tendría que hacerle un wrap muy complejo que no ameritaría si es simplemente un plano, ¿cierto? Es mucho más fácil de volver. Bueno, esto es como los aspectos generales de cómo funcionarían las características y el mundo de el CLOT. Vamos a hacer algo más interesante. Una bandera. Entonces, una bandera anclada en un asta, en un pole. Tendríamos aquí el asta. Profesor, no tiene que animarlo, ¿cierto? O sea, cuando es un vestido que no se anima. Claro, y tenemos que dejarlo caer. Sí, tenemos que armar el CLOT, texturizarlo y después dejarlo caer. O sea, la física de esto funciona con que yo dejo caer. Todo eso está ahí seteado. El mundo está seteado con una gravedad. Ahorita la vamos a ver acá, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, tal cual como les enseñó el viejito de física allá en el colegio, tal cual. O sea, ¿y uno en qué momento puede tomar el render? ¿Ya cuando está finalizada la animación o cuando está en mitad de la animación necesita que No, desde que usted está haciendo la simulación, si usted está seguro de un punto en particular, usted lo para. En 3D Max yo me puedo devolver y él me lo, digamos que echa la cámara hacia atrás. En Maya no me permite eso, yo tendría que hacer toda la animación. Entonces, cuando ustedes ya están seguros de que está el frame, entonces vuelven a que haga la animación, porque él hace una animación de 0
a donde esté la línea de tiempo, 0 a 120, y vuelve a comenzar. Entonces ustedes miran la animación y dicen, no, a mí me sirve es al principio, el 20, y lo paran en el 20 y ahí hacen el reto. Bueno, este es el asta de la bandera, entonces aquí le voy a poner asta. Y necesito subdivisiones porque con esto se va a chocar la bandera, esto va a contener a la bandera que va a ser cloth. Entonces yo necesitaría, ya tengo 20, necesito horizontales que son las de altura, y no necesitaría cap, que son las de la tapa en este ejercicio. Entonces digamos que ese es el foul, el asta, y a esto le voy a agregar una textura X, y digamos que esto puede ser como plateado, así brillante. Listo, esto es bling, perfecto. Voy a trabajar una bandera y resulta que no quiero que sea una bandera completamente cuadrada, sino que quiero que sea una bandera con detalles, por ejemplo que tenga huecos, o por ejemplo que sea como un estandarte medieval, que esté recortada y que tenga un montón de cosas. Entonces claro, lo primero que nos imaginamos es, tenemos que ponerle a hacer los huecos con los booleanos, tenemos que ponernos a mapear y recortar polígonos, nada de eso. Aquí es donde viene el asunto que se enlaza con el pelo. Voy a hacer un plano común y corriente. Eso sí, como ese plano va a ser la bandera, tengo que agregarle bastantes segmentos aquí en el channel box. Le agrego bastantes segmentos y el modelado se lo voy a dejar a la textura. O sea que voy a texturizar aquí algo en formato PNG, y el PNG, que ya sabemos que es transparente, en 3D también se va a ver transparente. O sea, me va a dejar ver todos los detalles que ustedes están trabajando. O sea, ustedes pueden hacer una bandera pirata en Photoshop con todos esos huecos y todos los detalles y todas las rasgaduras que tenga. Lo mando aquí en PNG y él me va a respetar eso. Entonces, acá le voy a decir a esto asignar nuevo material, le voy a decir que sea Lambert, que es un material opaco, y me voy a traer el material. Por aquí en Image Name, me voy a traer un estandarte que debo tener por ahí, en algún lugar. A buscarlo. Es como un estandarte medieval en PNG. Esto es PNG también. Este queda perfecto. Entonces yo quiero que se vea esto y no quiero tener que modelar esto. Entonces le digo a abrir. Para yo poder visualizarlo acá tengo que cambiar esto a viewport, tengo que decirle texture para que se vea y se va a ver así, ¿cierto? Entonces voy a crear coordenadas de mapeado, que eso está en polígonos, para poderla ver completa, que fue lo que hicimos con la fabricación de los objetos por planos. Entonces a esto le digo create v planar mapping porque es plano, y busco el eje para que case el eje en el que está enmarcado eso, que es este. Vamos a arreglarlo. Listo, aquí llegó. Entonces desde antes tengo el plano. Entonces a este plano le asigné simplemente un Lambert, y aquí en color traigo mi mapeado, mi image name, como siempre hemos traído el mapeado. La diferencia es que no estoy trayendo un JPG, estoy trayendo un PNG, que el PNG es el que me deja esa transparencia. No es más. Entonces aquí lo que hago es hacer un planar mapping y buscar, creo que era buscar el eje en el que está enmarcado. Ahí me está mostrando que ahí está bien, está desplegado. Fíjense que el Z tiene otra orientación, el X tiene otra orientación, es este. Varía, ¿no? Entonces yo aquí puedo encajarlo. Ahí lo importante es que me encaje bien todo mi mapeado. Close, modo objeto, y fíjense, ya tengo un estandarte. No tuve que modelar los rotos. Todo esto está dado por los PNGs. Ahí es donde se va a unir con el pelo ahorita.
Entonces le digo a esto que esté anclado en el asta. Entonces esto estará por acá 90 grados, en Z negativo, y por acá estará 180 negativo en X. Listo. Le digo también que me ilumine por ambos lados. Use no lighting aquí, two-sided lighting. Este no. Seleccionar el de arriba, ¿no? No. Use selected lighting, pero no tengo luces ahí. Use all lightings. No tengo luces ahí, ¿cómo se devuelve? Bueno, entonces hagamos otra cosa. Window. Reference. Restore default settings. Eso es un bug que trae este software. ¿Se le quedan las luces? Sí. Use default lightings, access y two-sided lightings para que se vea por ambos lados. Listo, entonces vamos por acá. Entonces roto esto, 180 en X negativo. Y esto estaría anclado al asta que hice solamente en un pedacito. Digamos que estaría este pedacito metido, ¿cierto? O sea que no necesitaría este pedazo, yo podría eliminar ese pedazo. Cuando yo hago esto en 3D Max cambia el mapeado. Esto yo no lo puedo hacer en 3D Max. En Maya sí me permite recortar mis mapeados. Hay ciertas, digamos, como ventajas con uno y con el otro, ¿no? Hay cosas que hacen mejor Maya y otras cosas las hacen mejor 3D Max. Entonces aquí sí es importante que haya una línea de vértices que estén traspasando y estén metidos dentro del objeto. Listo. Entonces vamos a definir. Me voy para en Dynamics. Este de acá es ropa, cloth, y este de acá es un colisionador pasivo. Listo. ¿Qué pasa? Si yo le doy play, ¿qué pasa? Se cae, ¿cierto? Porque ahí no está tenido. ¿Cómo hago yo para decirle a un objeto que es cloth que no se caiga, sino que se ancle al otro objeto? Ahí ya estamos hablando de algo más adelante que son, por ejemplo, las capas que van pegadas en los personajes. Entonces, ya cuando lo he definido y está previamente texturizado, o sea, anterior a la simulación, voy a irme a Vertex, que son los puntos, pero de este nomás, de este. Vertex. Y voy a seleccionar los que están metidos ahí, ¿sí? Estos que están metidos. Y ahí mismo en Dynamics, por acá, hay algo que se llama el End Constraint, que está 2 persianas más adelante. No me cambiaron este. Aquí, Point to Surface. Para el Point to Surface, desde luego, estos puntos que yo acabo de seleccionar, tengo que seleccionar a qué superficie irían. Entonces, con eso seleccionado le digo Shift sostenido y selecciono la superficie. Tengo ambos seleccionados. Entonces ahora sí le digo en constraint punto a superficie y ahí él me los señala, los cose al objeto, que es un passive collider. Entonces ahora sí le digo play y cae y colisiona, pero resulta que eso no es interesante. Yo quiero que eso se parezca al mundo real. En el mundo real hay viento. ¿Dónde está el viento? Estos computadores ya creo que me lo hacen en tiempo real, espero. Vamos por acá al Attribute Editor y con toda esta creación de este mundo de Enclot me va a aparecer aquí un nuevo nodo en el Attribute Editor que se llama núcleo. Me voy al núcleo. Este núcleo no corresponde como tal a ninguno de esos objetos, sino al mundo de esos objetos, que es el mundo de Enclot y de Havok, que es el mundo de la física simulada. Entonces por aquí está la gravedad.
9,8 metros sobre segundo cuadrado, tal cual. Y por aquí abajito tengo la densidad del aire. La densidad del aire es algo bien interesante porque la densidad del aire incide directamente con esto de acá abajo, que es wind speed, velocidad del viento, que está apagada. Entonces si yo le digo play, él sigue ahí con su animación quieta y muerta, pero si yo empiezo a soplar, él debería empezar a levantar la bandera. Ahí está. Y el air density le daría temperatura, como cuando estamos en tierra caliente. Entonces eso incidiría también la temperatura en la velocidad del viento. ¿Sí? Aquí yo diría, bueno, está afuera, pero si quiero estar por allá en un barco y está en alta mar, pues habría mucho viento y se vería como así. No en la moto, mira. No, en la moto no cabe aquí. Se arranca la bandera. Listo. Entonces yo aquí ya, dependiendo de lo que yo necesite, le digo parar. Y entonces ahí busco mi mejor ángulo de ese render. Esto para viento. ¿Listo? Tengan en cuenta que esto no lo modelé y que va a ser mucho más sencillo porque es un plano, esto realmente es un plano, pero me está dejando ver lo que hay detrás. Si esto tuviera huecos y fuera una bandera de pirata, pues se verían los huecos y lo que está por detrás de los huecos me lo deja ver. Eso les da ideas. Eso significa que si yo tengo un objeto y no quiero ponerme a modelar las paredes, yo puedo irme a Photoshop y en PNG ponerme a hacer los huecos y plantearlo como un muro donde está solamente eso como un plano y alcanzo a ver lo que está por dentro, ¿cierto? Sin ponerme a modelar tanta cosa y sin gastar tanto RAM, solamente usando PNGs. Bueno, teniendo esto en mente, así es que nosotros vamos a trabajar entonces el cabello largo, ¿sí? Que se va a ver bastante real. Entonces voy a traer a un personaje al que le he hecho unos cabellos que por ahí se los mostré, diferentes pelos, tipos de pelo, simplemente trabajando con PNGs. No pesa tanto. Entonces, dependiendo del estilo de cabello y de lo que vayamos a hacer es que nosotros tomamos la decisión. Entonces, ¿cómo nosotros usamos un cabello que funcione acá? Yo tendría que tener un trazo o hacer un trazo en PNG similar a esto, un trazo sin recortes, similar a este. Si yo no puedo recortarlo por aquí, tiene que estar completo. De hecho, ahí les dejé el error para que lo vean ahorita, que se los muestre, que queda recortado. La idea es que el brush que ustedes utilicen cuando lo creen, lo van a crear con los cabellos sueltos y que no se recorte, básicamente. Entonces, yo puedo empezar a clonar y crear diferentes tipos de cabello para imprimirlos sobre una superficie. Aquí está el error, vean, esto es lo que no debe ser. Sí, tiene que estar como este. Le puedo crear diferentes trazos y después los voy a mapear, igual que hice con la bandera, en una superficie que va a ser completamente plana. Pues sí va a tener subdivisiones, pero va a ser completamente plana. Entonces el proceso será exactamente el mismo que acabamos de hacer. Digamos que este personaje va a tener algo largo. No tengo ese trazo, me toca, digamos que hacer una ampliación del trazo acá, que no debería ser así. Ustedes tendrían que trabajarlo. Ese trazo está diseñado para algo corto. Entonces yo aquí primero le agrego segmentos, porque voy a hacer una simulación que lo que pretende es que coja la forma de mi personaje, la cara, la cabeza de mi personaje. Y entonces aquí le agrego un nuevo material Lambert. El brillo no va a estar en la característica del material, sino en los brillos que yo le dé en la textura desde Photoshop y en la luz que complemente esto cuando veamos luces acá dentro de Maya. ¿Sí? No va a estar en la característica. La idea es que sea
opaco. ¿Por qué? Porque si lo hago brillante, va a empezar a brillar la parte translúcida y se va a ver el truco del mago. Se va a empezar a ver que ahí hay algo y ahí pasa algo. Si es opaco, va a quedar completamente translúcido. Entonces de aquí voy a traer ese PNG que estaba en Header, que es este, ¿cierto? Y va a aparecer acá. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle acá en polígonos que hagamos un planar mapping y busquemos su eje, que si no estoy mal es este. Va a tocar rotarlo. Esto no estaba creado para este largo, pero bueno, ahí lo podemos forzar. Le digo a la guía clic para que me salgan las guías de rotación y aquí mismo empiezo a escalarlo, a moverlo y a rotarlo. Esto también es una facilidad en Maya, poder hacer todo al mismo tiempo. Ok. Entonces Max tocaba ir, volver a hacerlo, volver a... Yo ahorita estoy usando 3D Max sobre todo para algunos tipos de render nomás. Algunos tipos de render son muy buenos con 3D Max y para el uso de V-Ray en 3D Max, que me parece un tanto mejor que el Mental Ray de Maya, pero hay ciertos renders que quedan mejor en Maya, entonces ya casi no uso el 3D Max. Entonces, fíjense, ¿cierto? ¿Quién me dice que esto es un plan? Ahí. Y lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que hice con la bandera. Entonces lo que ustedes tendrían que empezar a hacer en este personaje es mirar, revisar sus apuntes, revisar cómo es el arte conceptual y mirar cuál es el cabello, el tipo de cabello que tiene, para empezar a clonar por todas partes, todos con planos en diferentes alturas y que todos caigan y me creen mi cabello, la sensación de cabello. Entonces tendría yo que llenar la cabeza con esto, que son puros planos. Y esto me va a dar la sensación exacta de el cabello que yo manejo real con Enhair. Se va a ver muy parecido, casi igual, pero 10.000 veces más suave. Entonces tendríamos esto acá. Voy a traspasarlo. Hay cosas que no voy a usar de acá que puedo borrar. Esto no lo voy a usar. Y sí voy a usar estos de acá. Entonces primero vamos a darles las características. Me voy a en Dynamics, esto es Cloth, el pelo es Cloth, y esto es un Passive Collider. Entonces selecciono los puntos de esto. Estos puntos y la superficie a la que están anclados, ¿sí? Y a esto le digo point to surface, y uno puede animar varios objetos al tiempo. Digamos, uno tiene todo el cabello así parado, luego le da play pues para que no sea una cosa. exactamente, todos te caen. Cloth. Un error. Otra vez. Por ejemplo, hagámoslo así como dices tú. Esto tiene que dar, les tiene que dar una rotación, ¿no? Ya les voy a mostrar un nuevo acabado. Entonces a esto yo le podría decir duplicate special y ponerlo del otro lado. No sé si sea este. Es este. Es Z. Digamos por lo menos la parte de adelante
tendría yo que empezar a trabajarlo en 3D, porque esto es plano. Eso significa que yo tendría que poner los planos no todos así, sino así, ¿cierto? Tendría que ponerlos así. En 2015 hay algo que se llama el XGen, que es otra manera de pintar y generar geometría a través de la pintura, pero es muy pesado. Es algo que empieza a trabajarse desde el 2015, y yo podría pintar cualquier cosa. Yo podría pintar cubos, podría pintar árboles, podría pintar cabezas o podría pintar cabellos, pero está muy pesado. Yo lo probé y es bastante pesado. ¿Para pintar directamente desde Maya? Sí, para no tener que hacer esto, ¿sí? Igual pues no es tan grave. Yo simplemente tengo que clonarlo y empezar a rotar el cabello para que cuando caiga, caiga con la forma que tiene la cabeza. O sea, tendría que hacerlo así, ¿sí? Capas, diferentes capas de cabello. Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó, porque no nos salió al principio. Entonces, nuevamente, esto es un clot. Esto también es un clot. Y esto es un passive collider. Este tiene, pongámosle estos, y esto. Ahí toca de objeto por objeto, digamos, Sí. se puede hacer. ¿Sí? Sí, ahí sí tenemos que hacerlo de objeto por objeto, porque le estamos diciendo cuál es a qué. Y vertex point to surface. Play. Ahora sí. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Agregar más tiempo. Nosotros también. Y la idea es que coja la forma del rostro. Por eso estoy haciendo la simulación. Entonces yo le digo, listo, ahí está bien. Entonces tendría yo que hacerle todas las capas, pero fíjense cómo veo yo a través de él. Esto trabajado desde el Enher pesaría 1000 veces más y se va a ver muy parecido para una ilustración. Ahora, si ya nosotros estuviéramos haciendo animación, eso es otro tema. Pero nosotros estamos trabajando aquí ilustración. De todas maneras se puede también. Una vez le asignemos el material, igual podemos modificar el plano, o sea, digamos, Claro, para tú, que por la cabeza ejemplo- que quede redondita y arriba y eso. Ah, ok, sí, también, pero le tienes que decir a esto en el solver que ese sea el punto inicial, set from current, para que él no te haga la animación desde el principio. Y entonces ahí sí, tú llegas y le dices, bueno, yo quiero que esté así o así, que no es recomendable. Esto es mejor trabajarlo directamente en Photoshop. Y lo que también puedes hacer es cambiarle el cabello. Dices, no, queda mejor pelirroja. Entonces te vas por acá, buscas acá donde trabajamos el color. Hay que buscar el color, que es el Lambert. Lleno de books, delete by type, history. Hay que buscarlo. Bueno, aquí no me lo está dejando ver, que es el donde está básicamente aquí está. Entonces desde aquí tú le agregarías otra textura, ¿sí? Que sea pelirroja, el mismo trazo pero rojo, ¿sí? Y cambiaría. Entonces, de esta manera he diseñado varios pelos, varios cabellos que están aquí. Está, por ejemplo, este mohawk. Si uno necesita que sea así, hacerlo como hace, pues no lo anima. ¿Sí, profe? Aquí no necesita animarlo, obviamente. Sí, en resumidas cuentas, no necesita animarlo. Exacto, no necesita animarlo. Sí, está bien puesto con moco de gorila. Sí, está bien puesto. Entonces, ¿qué sería? Sería una rueda, sería un cilindro que usted incrusta y mapea y le da la orientación de V que amerite que vaya hacia arriba. Ahí lo importante es que el trazo en PNG no se recorte,
para que se vean los cabellos como si fueran reales. Por ejemplo, este recogido, también vería yo las entradas, o este largo, que es como el que hicimos ahorita. El recogido, ¿cómo se hace? Es lo mismo, el recogido es mucho más fácil porque estoy trabajando una esfera. Esto era una esfera, y esto es otra esfera. Aquí no estoy viendo porque el trazo no llega hasta ahí y el trazo lo estoy recogiendo para que haya entradas. Pero igual, ¿cómo sería el PNG de eso? No todo completo, toda la superficie. ¿Sí? Tendría que estar abierto. Tendría que estar abierto. Si tú quieres, por ejemplo, un peinado que viene así, estilo red, ¿cierto? Tendría que poner la mitad. Tendría una esfera y tendría la mitad de cada lado. O lo podría hacer como hicimos ahorita. Podrías poner un pedazo a un lado o otro pedazo al lado. Ahí sí tienes que evaluarlo cómo te funciona mejor. ¿Sí? Pero básicamente esto les puede dar paso a un cabello completamente realista y a un peinado, cosa que no se podía hacer antes, por lo menos así. Un peinado real, el peinado que ustedes quieran. Si ustedes han dibujado un peinado muy particular de ese personaje, pues lo pueden trabajar de esa manera. Bueno, yo por ahí también trabajé un personaje hace poco que les digo, un indígena, que tiene dos tipos de mapeado porque tiene una trenza. Esa trenza está trabajada con pelo real y el cabello de él es este mismo tipo de cabello. Y la tonalidad es la misma, entonces pareciera que fuera el mismo cabello, pero realmente tiene un cabello real acá y pelo PNG por este lado. Este PNG se trabaja mucho en videojuegos, porque en videojuegos ellos tienen que tener un peso específico, no pueden trabajar el cabello en forma real, pero ya en esta época ya empezaron a trabajar ese tipo de cosas. Por ejemplo, en juegos donde para el personaje es muy importante el cabello, Metal Gear, como Tomb Raider, el pelo de Lara Croft es parte del personaje, es muy importante. Entonces es un juego que hasta les permite ir a la configuración del pelo y decir, bueno, cómo quiero el pelo que sea realista, que tenga anti-aliasing, que tenga brillo o que sea plano, todo ya tiene la configuración. Y ya uno puede escoger entre pelo como este o pelo real dependiendo del poder del computador. Entonces es casi como el que ustedes ven en las películas, los videojuegos de la última generación, de lo que está saliendo ahorita en Xbox One y PlayStation 4, tiene la misma tecnología o tal vez un poco más allá que las mismas películas. Porque el Metal Gear de 360 no es igual al de Play 4 y es el mismo personaje, el cabello Es mucho más real, ya es full de verdad. El full de verdad no lo podemos trabajar en estas computadoras, ¿sí? Es muy pesado. Es demasiado pesado. Es algo que amerita 6, 12 o 24 procesadores para poderse trabajar. Por ejemplo, el pelo de esta película Rapunzel, que es pelo real, o sea, toda la película gira en torno al pelo del personaje, que lo enrosca y entonces que el príncipe va a través del pelo y le jala el pelo y no sé qué. Todo gira alrededor del pelo. ¿Listo? Toca mirar el dibujo. Por ejemplo, Iván que va atrás y ya está trabajando en esta materia desde atrás, él tiene un personaje que tiene el pelo chuzudo, pero es un pelo parecido al que tú ves en Dragon Ball, que es como malla, es sólido, entonces no necesitas tener esto. Si tú lo modelas y lo mapeas directamente. Y lo que yo le decía a él en Facebook era que lo trabajara como si fuera un objeto aparte. O sea, que yo pueda sacar este cabello para poder mapearlo aparte, ahí están vinculados. Que yo lo pueda sacar aparte para poder mapearlo aparte, porque él lo tenía como una sola cosa, o sea, de la cabeza le brotaban los cabellos a él. Entonces, pues sí lo puede texturizar en Moodbox, pero es más complejo. Además, si yo quisiera animar a ese personaje más adelante y que de pronto él se estuviera moviendo y que se movieran los cabellos, necesito que esté aparte, porque realmente este cabello no va a estar vinculado a la cabeza, ni los ojos tampoco van a estar vinculados a la cabeza, van a estar vinculados a los huesos, que es lo que vamos a ver próximamente. ¿Listo? Entonces, muchachos, para que ustedes puedan trabajar la clase, lo que queda la clase, la idea es la siguiente: dentro de 8 días tenemos nuestro parcial. Número 1, me van a presentar el dibujo ya finalizado con los colores que se los he venido
pidiendo hace rato, ya debe ser como una versión en 2D de lo que va a ser mi ilustración en 3D con colores, va a ser en digital. Y me van a traer los historiales pues, de los objetos ya con texturizaciones, ¿cierto? Les voy a pedir una sola carpeta y en esa carpeta me van a hacer 3 renders por objeto. Todo va a estar texturizado, van a ser diferentes renders laterales, de pronto frontales, a 45 grados, de todos los objetos y del personaje. ¿Listo? Y ya. O sea, es todo lo mismo que hemos venido entregando, solo que con los objetos ya Con las texturizados. texturas. Ah, bueno. Con las texturas. Esto lo pueden también ir adelantando, ¿no? Si el personaje tiene cabello o si ya tienen objetos secundarios, eso que hice hoy para el pasto es un objeto secundario. Otro objeto secundario es el agua que no hemos visto, que ya veremos el agua también. Es bastante realista y es bastante sencilla de trabajar. El agua, no partículas. ¿Sí? El agua puesta desde un sólido, porque las partículas son otro cuento. Eso será también un objeto, piedras, troncos, maderas, todo lo secundario también hay que irlo modelando y texturizando también. Pero yo por lo pronto les pediré 10 objetos texturizados, más el personaje, más el dibujo. De eso sacaremos una nota y seguiremos el tema. ¿Listo? Entonces, trabajemos texturas y si hay preguntas.